entender, por lo menos el camino que estoy tratando de conducir y en el que debo ser clara, va sobre cuestiones que versan sobre cómo no es tanto entender a la cultura con la comunicación, ¿de acuerdo? Sino entender, más bien, cómo entender no a la comunicación desde la cultura, sino cómo entender a la cultura con la comunicación. Esa comunicación que tenemos todos los días y que a veces parece tan insignificante, pero que nos puede dar respuesta de aspectos significativos de la vida. Y entonces es por donde trato de entrarle a entender el significado de las relaciones comunitarias en un mercado a partir de prácticas del día a día, relaciones que van sobre las rutinas, las personas que llegan a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y se van a las 5 o 6 de la tarde en un mercado, y llegan a su casa y entonces hacen algunas actividades en su casa y regresan al otro día al mercado y sigue siendo la rutina. Una rutina que a nosotros podría parecernos un tanto aburrida, ¿no? Un tanto despreciable, pero para ellos pues implica una estancia de vida, implica una relación que va sobre lo que hacen, sobre lo que quieren hacer y sobre lo que todos los días los hace ser significativos con los demás. Y he ahí la cuestión simbólica de esos espacios de comercio, como son, por ejemplo, un mercado, como puede ser una comunidad de venta, como puede ser diferentes formas de manifestar el proceso de compra-venta, pero que en este caso abordo desde diferentes análisis y he ahí parte de la situación, ¿no? En un primer momento trataré de ser extensa en la medida de explicarles una especie de marco teórico construido, del cual después evidentemente pues se desprenden nada más algunos autores para poder entender estos procesos de significación. Y entonces lo que traigo son diferentes propuestas, sugerencias, recomendaciones de dónde poder entrarle a estos aspectos de relaciones comunitarias y además de procesos de interacción comunicativa y de significado que pueden ayudarnos a entender esas relaciones. Primero, pues bueno, hay que entender la idea en un primer momento pues es entender esas prácticas comunicativas, ¿no? ¿Qué son las prácticas comunicativas que tanto nos hablan los autores? Nosotros leemos autores que vienen de los estudios culturales, que vienen de la propia antropología, de la sociología no tanto, pero sí en términos de cómo entender esas prácticas comunicativas. Bueno, la intención es cómo operacionalizamos, cómo logramos hacer empírico ese concepto, pues en la medida del objeto en el que nosotros estamos participando. ¿Qué son esas prácticas comunicativas? Bueno, pues son las pláticas que tienen todos los días los comerciantes, son el acomodo de su puesto, la hora en la que lo abren, la hora en que lo cierran. Son las salidas que hacen del puesto para ir al sanitario, para ir a comprar su propia mercancía, para poder estar ahí detrás del mostrador, detrás de la mesa en la que venden, dependiendo de lo que estén vendiendo, o simplemente sentados todo el día esperando a que llegue un cliente o a que llegue otro vendedor con el que se llevan bien, porque también esos son aspectos importantes, y con el que no se llevan bien. También esa es una práctica comunicativa. También el hecho de, es que al de allá o al de atrás no le hablo porque entonces dice que soy una chismosa, o dice que vine a arrebatarle la venta del producto que él también vende, entonces nada más me limito a llegar, darle buenos días, buenas tardes cuando me voy, y entonces no tengo mayor relación con ellos. Eso también es una práctica comunicativa, ¿sí? Entonces, cuando traté de estudiar esas prácticas comunicativas, buscaba que la teoría me lo resolviera y la teoría me dijera cuáles eran esas prácticas comunicativas, hasta que entendí que no, que esas prácticas comunicativas eran un camino, se conceptó un camino para llegar a las prácticas comunicativas reales, empíricas, tal cual, de lo que está ocurriendo en mi fenómeno, en este caso el mercado. Esas prácticas comunicativas pues me determinan esas relaciones interpersonales entre los vendedores, ¿no? Relaciones interpersonales que también dan sentido a comunicación verbal, comunicación no verbal, y que hablan aún más de lo que pudieran decirme ellos, porque en la medida en la que uno como investigador, como en el campo va y platica con los vendedores y les pregunta, bueno, ¿qué significa para usted? Pues, ¿qué significa de qué? ¿No? Uno pretende que el lenguaje que nosotros hablamos es el lenguaje que ellos hablan. Entonces debemos tener claro antes de llegar qué vamos a hacer en ese momento. Bueno, lo que entiendo por significado no es lo mismo que significa
práctica para ellos, ¿no? O sea, necesito de alguna manera hacer que los conceptos teóricos pues bajen a un concepto más coloquial sin perder de vista la importancia del concepto como tal científico, pero sí ser más claro. Entonces, bueno, ¿qué es este lugar para usted? ¿Qué hace aquí? ¿No? Y en la medida en la que nos van platicando qué hacen, con qué lo relacionan, qué hacen cuando no están, qué harían si ese lugar no estuviera, pues entonces es ahí donde vamos encontrando a nosotros, que es a los que nos toca construir ese tipo de conceptos o descifrarlos o llevarlos a otros aspectos, es cuando nos vamos dando cuenta de hacia dónde va y cómo es que podemos darle sentido. Entonces, yo me preguntaba, ¿no?, en su momento, ahora, ¿quién es el quién en ese lugar? ¿No? ¿Por quién voy? ¿Hacia dónde voy? Eso es importante, ¿no? ¿Quién? Pues en un mercado hay vendedores, hay compradores, surten, etc. Pero mi interés tal cual son los vendedores. Pregúntense, ¿no? ¿Cuál es el interés que ustedes tienen sobre ese objeto de estudio? Porque a veces decimos, pues todo en el mercado, pero todo pues es todo, y entonces he ahí la problemática que tenemos, ¿no? Es inabarcable. En la medida en la que pretendemos que sea todo, pues se va haciendo un camino de múltiples puertas que vamos abriendo y que en su momento pues estamos comprometidos a cerrar, y ahí viene la parte complicada. Entonces, en esa lógica, los compradores, son los vendedores, en donde cabe aspectos importantes de género, ¿no? Uno pensaría hay más mujeres en el mercado que hombres, pues resulta que en este mercado que estudio me doy cuenta que hay más hombres que mujeres. O sea, están organizados perfectamente por unión de comerciantes, por gremios que están apegados de alguna manera en términos de relación comunitaria, gremios en donde es mi amigo y entonces nosotros formamos una unión de comerciantes. No importa que no tengamos un reconocimiento del ayuntamiento, lo que importa es que ellos, los comerciantes, me reconozcan a mí como su líder. Si son 30, si son 40, no pasa nada. Lo que importa es ese reconocimiento gremial de los otros, más que un reconocimiento político. Evidentemente, pues está también la unión más grande de comerciantes, que agremia yo creo que al 60-70% de los comerciantes, pero que sí tiene un reconocimiento municipal, que sí tiene un apego partidario y que es a la unión a la que van y le toca la puerta cuando hay elecciones, cuando hay que llevar algún evento político al mercado, cuando va a ser parte de un discurso. Entonces, en este sentido, reconozco que hay esas dos relaciones, ¿no? Una relación comunitaria de reconocimiento y una relación comunitaria agremiada políticamente. Sin embargo, ambas son reconocidas, o las tres a las que participen, son reconocidas y son parte del entorno comunicativo en el que ellos pertenecen. No lo pueden negar porque estarían negándose a sí mismos. En la edad, pues bueno, ahí hay una cuestión bien interesante. Zitácuaro es un municipio 90% de comerciantes, hay comercios de todo tipo, y el mercado está inserto en la parte central del municipio y colinda con la presidencia municipal, y todo alrededor del mercado está lleno de comercios, todos son comercios, nada escasa. Comercio de ropa, zapatos, de comida, de artículos personales, etcétera, pero todos son comercios. Y en una de las entradas del mercado, al frente, está un chedraui. Abrieron ese chedraui hace 5 años más o menos. Entonces, evidentemente, la lógica comercial del mercado, uno pensaría, ¿no?, se ve modificada por los compradores del chedraui, un supermercado que viene a cambiar, un supermercado de una marca nacional que viene a cambiar la dinámica del comercio del mercado. En la medida en la que el mercado se vuelve significativo para sus vendedores, que no es lo mismo para los compradores, es decir, el comprador que va a un mercado a comprar sus productos, lo que necesita, también va a entrar al chedraui, ¿de acuerdo? O sea, no tiene que pelearse con el uno con el otro. Sin embargo, las prácticas, el significado que tiene comprar en el mercado va a ser distinto en la medida, en el apego que tiene con los propios vendedores. Es decir, las relaciones interpersonales son importantes. ¿Por qué? Porque van a rescatar ese significado en este momento del valor monetario, ¿no? Lo que implica una compraventa de productos. Cuando llega el chedraui, evidentemente la unión más importante de comerciantes en ese mercado es la unión de tablajeros,
pues si decide cerrar las calles y plantarse afuera del Chedraui y no permitir que lo abrieran. Ya estaba todo armado, se esperaba que estuvieran ya los productos en el Chedraui. Cuando dijeron lo vamos a... A medida en la que el mercado se vuelve significativo para sus vendedores, que no es lo mismo para los compradores, es decir, el comprador que va a un mercado a comprar sus productos, lo que necesita, también va a entrar al Chedraui, ¿de acuerdo? O sea, no tiene que pelearse con el uno con el otro. Sin embargo, las prácticas, el significado que tiene comprar en el mercado va a ser distinto en la medida, en el apego que tiene con los propios vendedores. Es decir, las relaciones interpersonales son importantes. ¿Por qué? Porque van a rescatar ese significado en este momento del valor monetario, ¿no? Lo que implica una compraventa de productos. Cuando llega el Chedraui, evidentemente la unión más importante de comerciantes en ese mercado, la unión de tablajeros, pues si decide cerrar las calles y plantarse afuera del Chedraui y no permitir que lo abrieran. Ya estaba todo armado, se esperaba que estuvieran ya los productos en el Chedraui. Cuando dijeron lo vamos a abrir mañana, pues ellos una noche antes deciden plantarse ahí y no permitir que lo abrieran. ¿Por qué? Porque evidentemente su temor era, nos van a bajar a nosotros las ventas, Chedraui vende más barato de lo que vendemos nosotros, puesto que la carne es congelada de meses y meses y meses, y entonces no vamos a tener cómo competir. Cuando pretenden hacer una negociación en la que no interviene el ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento dijo, es problema del mercado y de Chedraui, de la marca, arréglense como puedan. ¿Qué hacen? Pues entonces los comerciantes, en la voz de la Unión de Tablajeros, deciden hablar con la marca Chedraui, los digamos representantes de la marca, y deciden llegar a un acuerdo. El acuerdo era que Chedraui se comprometía a pintar el mercado, cada uno de los puestos del mercado, pintarlos, cambiarles el piso con la condición de que les permitieran abrir, y además repavimentar las 3 calles que rodean el mercado. Los comerciantes dijeron, sí, no tenemos ningún problema con eso. Entonces, después de algunas semanas de estar negociando, concluyeron en, nosotros permitimos que abran, pero ustedes nos rehabilitan el mercado y a nosotros no nos va a costar. Imagínense, ¿no?, el compromiso que estaban asumiendo ambos, mercado y supermercado, para permitir el trabajo de todos. Ahí pensemos un sentido de comunidad, ¿no? O sea, están renegociando para hacerse comunidad. ¿Y qué pasa? Pues que ahora llega la Unión de Tablajeros al mercado y la intención ahora es negociar con los propios locatarios del mercado. ¿Para qué? Para que pudieran ponerse de acuerdo en por dónde iban a empezar, cuáles iban a ser, digamos, las condiciones, etc. ¿Y qué resulta? Pues resulta que la Unión de Tablajeros con la Unión del Chorocampo, con la Unión 2 de Marzo y con la otra unión, entre una era, digamos, la reconocida por el ayuntamiento, las otras no tanto, pero sí reconocidas por los propios locatarios, pues resulta que nunca se pusieron de acuerdo. O sea, nunca lograron ponerse de acuerdo cuándo iban a empezar a rehabilitar, cuándo iban a cambiar el piso del mercado, cuándo iban a pintar los puestos, y entonces pasó 1, pasó 2 años, pasaron 3. Chedraui llevaba abriendo sus puertas y vendiéndole a la clientela que iba a llegar a comprar al supermercado, y el mercado nunca fue rehabilitado. Y platicando con las uniones de locatarios, pues resulta que nunca lograron los propios comerciantes del mercado ponerse de acuerdo. Es decir, sus relaciones comunicativas no son de lo más certeras. ¿Por qué? Porque están de alguna manera cada uno peleando por intereses muy particulares. Intereses muy, muy particulares, en donde no importa que mi mercado se vea bonito, lo que a mí me interesa es que a mí me van a quitar algunos días de venta, voy a tener que cerrar. Sí, claro, es de lo que viven, o sea, es de lo que se mantienen, pero de alguna manera no todos, por lo menos con los que he podido ver y con los que hemos platicado, no todos viven totalmente del mercado. O sea, también eso es un concepto interesante del significado que cobran los mercados en la actualidad, porque el mercado ya no es al 100% la manutención económica de sus hogares, sino es un trabajo complementario, pero el más significativo en su vida. O
porque de ahí parte que la herencia en los hijos haya permitido, por ejemplo, darles educación, ¿no? En las relaciones del comercio. Entonces, ¿qué hace Chedraui? Pues pavimenta únicamente las 3 calles aledañas y entonces el mercado sigue como estaba. Y se quitaron, digamos que se quitaron un problema de encima. ¿Por qué? Porque los propios locatarios nunca decidieron ponerse de acuerdo. En ese sentido, a mí ¿qué me hace pensar? Pues que evidentemente el supermercado no modifica las prácticas de venta del mercado tal cual, o sea, no implicó, quizás sí implicó algunos porcentajes de venta en términos mercantiles, pero la cuestión del significado del mercado está dada en la medida en la que los locatarios no salen y compran en el Chedraui, se compran a sí mismos. Entonces puede no haber una relación comunitaria en la medida de sentirse a gusto, en la medida de ser parientes, por ejemplo, de saber de qué estamos hablando o hacia dónde van, sino más bien la relación está implicada en relación comunitaria porque son parte de una comunidad que es el mercado, son parte de una relación, pero de ahí se desprende el significado que va más allá de una posible relación comercial. Entonces, en este sentido, las condiciones de familia son importantes en la medida en la que resulta que este mercado particularmente, y hablo de este mercado que es donde ahora estoy trabajando, pero así lo podemos ver en diferentes aspectos de lo cotidiano, lo podemos encontrar en nuestros propios objetos de estudio, que este mercado es significativo en la medida en la que el mercado ha envejecido con los locatarios, con los vendedores que han envejecido con el mercado, ¿de acuerdo? El significado está ahí. Es un mercado en el año de 1956 que se inaugura, le da a los primeros vendedores para llevar a sus hijos a vender ahí, pero ahora esos hijos que tuvieron hijos permanecen, es decir, es un mercado en tercera generación, pero ya en una cuarta generación ya no, porque ahora lo que se busca es que ese puesto que le dio a mis padres para que ellos pudieran darnos sustento, que me dio a mí para poder darle a mis hijos, y ahora son ellos los que se están quedando, pues entonces ¿qué ocurre? Que para mis nietos ya no quiero que les dé, ahora quiero que se vayan a estudiar, quiero que vayan a las universidades, quiero que cambie la dinámica familiar en donde estaré aquí mientras la salud me lo permite, ¿de acuerdo? Mientras el mercado siga dando las condiciones para poder quedarnos y entonces poder permanecer. Pero cuando el mercado tenga que desaparecer, pues evidentemente venderé mi local, lo que me quieran dar por él. Si mis hijos ya no quieren que venga, mis nietos ya no están interesados, pero no tanto porque el nieto esté desinteresado del mercado por ser un mercado, sino porque la propia tradición familiar los ha desinteresado del mercado. Si el significado cambia, se modifica en la medida en la que la práctica, digamos, de interacción en el propio mercado también se ha modificado, ¿sí? La relación cuando empezaron era: yo puedo dejarle a la señora que venda en su mesa aquí afuera de mi local. Una relación comunitaria que podríamos decir en términos, digamos, estructurales, pareciera como una competencia, digamos, un tanto indigna, ¿no? Un tanto desleal. ¿Por qué? Porque yo sí pago un derecho de piso y ella no. Pero que la medida de una construcción equitativa, de una construcción un tanto de relación recíproca, esa noción de reciprocidad que todo el tiempo estamos, y esa noción del otro, el otro existe porque yo existo, entonces es un trabajo colaborativo. O sea, no resulta tan desleal, no resulta tan impráctico considerarlo, porque es parte del entorno en el que se desarrolla, del entorno en el que todos somos parte de uno. Y bueno, evidentemente esa noción del imaginario que ya no trabaja, o sea que de alguna manera en este caso, en este tema, no voy a mencionar, porque entonces me llevaría por otro campo, o sea, me llevaría a otras cuestiones que van también sobre el mismo significado, sobre esa construcción simbólica, pero que en el imaginario, pues bueno, evidentemente abre un camino mucho más extenso y sinuoso y difícil de recorrer, ¿no? Entonces nosotros mismos
en la medida en la que vamos entendiendo tras de qué vamos dándonos cuenta de que estamos abriendo demasiados conceptos y que es necesario. Al final les diré con qué sí me quedo, ¿de acuerdo? La cuestión de los tiempos es de suma importancia para poder entender estas relaciones cotidianas, excepcionales en el mercado, estas relaciones que tienen que ver con tiempos, que espacios, digamos, tan abiertos y además en relaciones tan constantes, tan cotidianas, como representa la comercialización de un producto, por ejemplo, como representa un negocio, como lo es el estar todos los días con las mismas personas. Es importante tomar en cuenta esta temporalidad sincrónica y diacrónica, ¿no? ¿Cuándo representan esos lugares, esas prácticas que nosotros tenemos en la medida de lo cotidiano, el día a día, pero cómo se ven atravesadas por esas relaciones históricas, esas relaciones en donde no hay tiempo, ¿de acuerdo? Donde sí es importante el tiempo en la medida de lo que ocurre en lo cotidiano, pero también es importante en la medida de que no hay un tiempo en específico, o sea, es un tiempo atravesado por el destiempo, un destiempo que no aparece, que no está, pero que nos lleva a construir esas relaciones simbólicas, ese proceso de significado que no vino de un día para otro, sino que va dando cuenta de aspectos generacionales, de aspectos de suma importancia, que en esa excepcionalidad de los momentos nosotros vamos entendiendo que son parte del significado, no son parte de esa cuestión que más nos representa, que más se hace presente y que además va a cumplir como una práctica que puede ir más allá de esa noción de sentido. Aquí, bueno, textos como, más bien autores como Alicia Lindón, creo que es Amalia Signorelli, si no me equivoco su nombre, donde trabajan aspectos, digamos, de las relaciones en la ciudad, cómo se representa, cómo se manifiesta la ciudad, en la importancia de esos pequeños espacios que se vuelven ciudades dentro de la ciudad y que además van a representar manifestaciones culturales inclusive más amplias, más extensas, más de mayor valor que las que tiene esa gran ciudad, ¿no?, a la que pertenecemos, pero que no está fuera de, sino que hay fronteras, vuelvo al punto, territorios que enmarcan esas relaciones recíprocas. Y bueno, pues esta idea de las prácticas comunicativas que ya platicaba al inicio, sobre cómo entender esos temas de la vida cotidiana, esas relaciones, esos aspectos, digamos, del comercio, de las relaciones a partir de la comunicación, es decir, cómo entenderlo o bien cómo desfragmentarlo, cómo traerlo a cuento para poder considerar a la cultura como el gran fenómeno, ¿de acuerdo? Esas grandes manifestaciones en donde evidentemente pues nos van a llevar, la comunicación nos va a permitir poder entender uno de tantos aspectos. Gracias. Sí, porque ya cuando me empiezo a trabar es porque ya me estoy deshidratando. Gracias. Bien, entonces, en este sentido, pues desde dónde encontrarle lo simbólico, ¿no? Desde dónde estudiarlo, desde la comunicación. Y entonces tengo acá evidentemente autores que ustedes conocen y que siempre están presentes en nosotros, ¿no? Que sobre todo cuando a los que nos interesan los asuntos de la cultura, de las relaciones sociales, de estos aspectos significativos y simbólicos de la vida que ustedes ahora trabajan en la medida de la universidad donde están estudiando, ¿no? Eso les ayuda y les obliga de alguna manera a tener que trabajarlos o a querer trabajar relaciones comunitarias, riego, prendas, productos, etcétera, y que a lo mejor allá afuera ya no se estudian tanto. Los estudios, digamos, sobre significado, sobre la cuestión simbólica, se vinieron estudiando con mucho auge, con mucho ímpetu hasta los años 90, ¿de acuerdo? Ahí se concibió, de alguna manera, los grandes autores que nosotros ahora podemos estudiar y a los que con los que tenemos acercamiento para poder entender estas relaciones, pero que ahora se han tornado un tanto históricos en la comunicación, porque ahora la comunicación como disciplina en los jóvenes, ¿qué les interesa estudiar? Periodismo, redes sociales, campañas electorales, por ejemplo, ¿sí? Y que estos temas, este tipo de temas que ustedes sí tienen de cerca,
pero que en otras universidades ya no, pues han quedado un poco lejanos para objetos de estudio de construcción de tesis, ¿no? Que además ustedes siéntanse afortunados porque están haciendo una tesis y porque creo que no tienen mayor opción, ¿verdad? ¿Es tesis o tesis? ¿O sí tienen opciones? Sí, 13 opciones de titulación. No, entonces sí tienen bastante de dónde escoger y de dónde no. Pero si la opción que están eligiendo o de las que por diferentes aspectos no les quedó de otra más que es la tesis, pues siéntanse afortunados, de verdad, porque acercarnos a ese tipo, digamos, de trabajos nos abre un montón de caminos, nos enseña un montón de cosas de lo que nosotros tenemos día a día. ¿Quiénes nos ayudan a entender esa historia, entender esos fenómenos? Pues estos autores que tengo acá, ¿sí? Jesús Martín Barbero, como ya les había dicho, o sea, Jesús Martín Barbero es el uno en mi trabajo de investigación. Cuando nosotros trabajamos aspectos de cuestiones culturales, pues evidentemente tenemos que leer a Martín Barbero, a un Martín Barbero que leo a través de procesos de comunicación y matrices de cultura, este texto de 1987, en donde habrán tenido ya la lectura, la gran lectura, o la tendrán, de cómo hace digamos, un estudio de los cementerios y los mercados, ¿sí? Y cómo va visualizando estos comparativos. Leo a Martín Barbero